inteligencia militar, las fuerzas militares tienen conocimientos y las disidencias respondieron al ELN, los muertos los está poniendo el ELN. ¿Qué información tienen si las disidencias que están en un proceso de una mesa de diálogo han respondido a los alertas? Voy a darle esa respuesta al general Cardoso, pero mi ausencia en Tibú obedeció a problemas de salud de los que espero que ya haya superado satisfactoriamente, y eso no significa no haber estado atento además, porque para la extracción de varios de los firmantes, de personas perseguidas, de líderes y lideresas, siempre he estado al frente de esta actividad, y vamos a ir a Tibú, y tenemos que ir también a Teorama, y tenemos que ir a la Gabarra, tenemos que hacer la presencia, porque esta situación no vamos a permitir que se prolongue en el tiempo, y vamos a tomar todas las acciones como expresaba el general Cardoso, de manera que mi ausencia de un Consejo de Seguridad no significa ausencia de mis responsabilidades. Muchas gracias, señor ministro. En cuanto al tema de las confrontaciones, la iniciativa en estas confrontaciones la tiene el ELN. El ELN fue el que hizo las acciones iniciales y las confrontaciones se han dado en diferentes puntos del territorio donde estaban efectivamente estructuras del 33. Sí han habido 4 o 5 confrontaciones, pero en este momento la iniciativa que se tuvo de esa agresión o de esas acciones ofensivas están en cabeza del ELN. ¿Han respondido? Porque Andrei Avendaño en un mensaje o en un audio que estaba circulando general decía que no habían respondido, pero que iban a responder. ¿Qué información tiene? Pues los combates se han presentado, 4 o 5 combates, y cuando hay combates y a usted lo atacan, pues usted también tiene que defenderse. Esa es la información que tenemos. Han sido 4 o 5 combates que tenemos registrados y se han lógicamente dado ese enfrentamiento entre esos dos grupos. Gracias. Pregunta RCN Radio. Buenas tardes, ministro. El senador Iván Cepeda señalaba que han conocido que algunos integrantes del ELN que están asesinando civiles en Atacama fueron traídos del departamento de Arauca. ¿Se ha logrado confirmar esta situación y existe el riesgo de que, si es así, se pueda fortalecer el ELN con integrantes de otras zonas del país en el Catatumbo? Sí, se ha confirmado el traslado de integrantes del ELN de Arauca al Catatumbo, y han participado esos trasladados de Arauca en esta expedición sanguinaria que ha desatado el ELN en esta región. ¿Y se teme que de pronto haya fortalecimiento del ELN ante esta situación? Pues naturalmente, cuando hay un incremento en el número, como se ha producido precisamente con ese traslado, pues hay un fortalecimiento que esperamos sea también, y por la acción de las fuerzas militares, un fortalecimiento transitorio. Pero esto implicaría igualmente un debilitamiento en la otra región de donde han traído para esta expedición de muerte. De manera que en la acción de las fuerzas militares, como está dispuesto, y por esta nueva acción de parte del Ejército de Liberación Nacional, la actividad, la reacción natural de las fuerzas militares en el despliegue con todas sus capacidades de operaciones ofensivas contra el Ejército de Liberación Nacional se desarrollarán no solo en la zona del Catatumbo, sino en todo el país. Gracias. Pregunta RCN Televisión. Ministro, ¿van a haber garantías precisamente para los desplazados de retornar nuevamente a su territorio? ¿Y cuándo se daría precisamente esas garantías para que ellos puedan retornar? Siempre, y lo hemos dicho en todas las regiones del país en las que se han producido desplazamientos, la primera idea que surge es la necesidad del retorno y la garantía de las condiciones para el retorno. En este momento, lo que necesitamos inicialmente, y es lo que se ha expresado en esta oportunidad, lo que necesitamos inicialmente es poner a salvo a quienes están siendo perseguidos. Luego, en la inserción de tropa, el incremento, la presencia mayor de tropa, como fue dispuesto además en el Consejo de Seguridad por el señor presidente Gustavo Petro y se está desarrollando ya por el Ejército, va a permitir
en la medida en que se va consolidando control sobre áreas pobladas, ese retorno, pero para lo que no podríamos señalar ahora una fecha precisa. Todos tenemos la necesidad que la población desplazada pueda volver a su entorno natural. Y es la responsabilidad de las fuerzas militares y de la Policía Nacional hacer que esas condiciones sean efectivamente propicias. Esa es justamente la segunda fase de la que se refería el general Cardoso. Pregunta Caracol Televisión. Ministro, muy buenas tardes. Cuéntenos exactamente cuáles son las cifras en caso de los muertos, en el caso de los desplazados y los números que necesitamos conocer en esta región del país sobre este conflicto. Con el tema de las cifras de muertos, hay una dificultad para tener un número exacto, porque si es de acuerdo con las inspecciones de cadáver, que es la cifra, digamos, que oficialmente podría tenerse, entonces son 28 muertos. Pero se ha reportado desde comunidades tal vez otros 30 muertos, podríamos estar alrededor de 58, 60 muertos. Con estos otros ha habido documentación en las comunidades que permiten dar credibilidad a esa cifra de los 30. De desplazamientos, pues se encuentran de acuerdo con en los albergues, tal vez estamos llegando a unos 5.000 desplazados que se encuentran en los albergues en estos municipios. Hay, en cuanto a la recepción que se hace de los desplazados en Ocaña, bueno, tengo la cifra precisa aquí, 8.000, no 5.000, 8.000 desplazados. En Ocaña, 2.600, en Acarí, 229, en Cúcuta, 2.700, en Tibú, 2.500. Y esto es, de acuerdo con la evolución de los acontecimientos, una cifra que podría incrementar según se desarrolle. Es probable que una confrontación posterior, como se afirmaba ahora, que de parte del GAOR 33 haya una reacción también contra el ELN, que pudieran generarse otros espacios de conflicto y de violencia que naturalmente generarían más desplazamiento. Lo que tenemos que asegurar es la pronta presencia en la cantidad necesaria de parte de nuestra fuerza pública en esos territorios. Ministro, Gracias, el señor ministro. Y decreto de cierra estado de conmoción, este ¿cómo se funcionaría, escenario ministro? la agencia De EFE. decretarse estado de conmoción, ¿cómo funcionaría esto, ministro? Ministro, Sobre el estado de conmoción o cualquier estado Dice de que mañana se va a excepción, estudiar en el Consejo de simplemente Ministros, para pero se estudia, decir, ministro. se Hay otra- estudia. pero cambiaría la estrategia de estado de conmoción. El estado de conmoción, un estado de excepción tiene una posibilidad importante en cuanto a la mayor capacidad de reacción de fuerza pública, con la destinación de recursos dirigidos específicamente a contrarrestar las causas que originaron ese estado de excepción. Ese es uno de los elementos. Hay, de acuerdo con la naturaleza del estado de excepción que se decrete, consecuencias, acciones diferentes, pero no quiero adelantarme precisamente porque mañana será discutido en el Consejo de Ministros cuál es, si efectivamente se decreta un estado de excepción y en caso que sea positivo, cuál sería el que se estableciera. Gracias, ministro, Sierra. respecto a los firmantes de paz, cifra de cuántos han sido asesinados y cuántos han podido sacar del Catatumbo. Hay 5 asesinados,
tal vez 4 que están secuestrados, que no sabemos de dónde se encuentran. Se han extraído, tal vez en lo que ha sido por acción del ejército, tal vez 20 firmantes. Los firmantes, además, con sus familias, son grupos más o menos numerosos. Y aquí lo que importa para renovar el compromiso de parte nuestro de garantizar la vida de estos firmantes. Todas las capacidades de fuerzas militares, de policía y en general de la institucionalidad comprometidas en la defensa de la vida de los firmantes de paz. No podemos permitir que a los firmantes que se mantuvieron firmes en su voluntad de paz, ahora precisamente sean perseguidos y asesinados por otra organización armada ilegal. Muchas gracias, señor ministro.